Imagínate que tienes una amiga, la cual ha estado contigo todos estos años, tanto en las buenas como en los malos momentos, haciendo que con el tiempo, por decisión mutua, los dos decidan formar una relación, pero que en su primera cita terminen teniendo una pelea tan grave como para que piensen en romper. Verán, todo gira en torno a dos personitas. La primera sería Marika, a quien le diremos Mari, una chica alta y muy reservada que ha sido la amiga de un chico desde la primaria. Y ese es Kento, nuestro prota, un chico normal sin mucho que destacar que un día se lo confiesa a la presidenta del consejo, Mari, la cual le dice que también lo quiere mucho como amigo. Lo bueno es que al final todo resulta ser una broma, ya que inesperadamente aceptó su confesión. ¡Bravo! Pero al momento de planear su primera cita, terminan teniendo una fuerte discusión, sobre todo Mari, quien se molesta luego de escuchar a Kento decir que duda mucho que tenga ropa bonita, pero que aún así trata de venir un poco más coqueta. Y es que al ser muy reservada, piensa que va a venir vestida de, no sé, monja, dudando los chicos si esto realmente podrá funcionar. Pero, para su sorpresa, cuando llega el día de la cita, la ve con un look completamente diferente al habitual, tanto que incluso los hombres de atrás se empiezan a fijar en ella. ¡Referencia! Pero bueno, como están llamando mucho la atención, deciden irse lo antes posible para comenzar con la cita. Pero, ¿a dónde? Pues el primer destino al cual deciden ir es a una librería cercana, ya que Mari quiere comprar algunos libros que le gustan mucho, sintiéndose Kento un poco aliviado, ya que aunque se ve diferente por fuera, sigue siendo la misma Mari de siempre. Pero bueno, ya que están aquí, le ayuda a buscar los libros que necesita con una escalera de mano, teniendo de paso una... muy buena vista. Y luego de eso siguieron con su cita, visitando diferentes lugares como el parque o el cine, hasta que al final llega la noche. Y como ya se está haciendo bastante tarde, Kento piensa que ya es hora de volver a casa. Pero antes de volver, Mari le dice que todavía no quiere volver a casa. Mejor dicho, no quiere ir a casa hoy. Y es que quiere pasar la noche con él en un hotel. Verga, eso no me lo esperaba. Lo que tomó por sorpresa a Kenton, ya que con lo reservada que siempre ha sido, no pensó que le fuera a gustar este tipo de cosas y mucho menos que las quisiera hacer en la primera cita. ¡Golosa! Y aunque al principio tanto Kento como Mari no sabían por dónde empezar, al ser su primera vez, al final, como era de esperar, se la termina. Un acto que la complace tanto que incluso le dice que si quieren puede invitar a una de sus secretarias. Ya va, ¿me estás diciendo que se garchó a la amiga y que si quiere pueden hacer un trío? Joder, el que puede, puede. Ya, digo, que hijo de perro, güey. Pero en fin, lo disfruta tanto que terminan terminando ya en la mañana. Y antes de irse, Mari le dice que no puede esperar para la próxima vez. Y bueno, anda, es así como termina este peculiar doujinshi llamado Jiraike Revenge Match, el cual lamentablemente solo encontré en inglés. Así que si alguien de mi audiencia lo logra conseguir en español, pásemelo para una tarea. Sí, tarea. ¡Qué mentiroso! Y sin nada más que decir, nos vemos. Chao, chao.